Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para el día de hoy es elegibilidad deportiva, tensiones entre los derechos humanos y la equidad. Para tratar este tema nos acompaña el licenciado Rafael González Olmos. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Rafael? Hola, buen día, maestro. Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra el día de hoy? Bien, todo bien, y pues para quienes no conozcan al licenciado Rafael González Olmos, les comento que pues es licenciado en nuestra universidad y maestrante en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. También es estudiante deportista, representando a la UNAM en la disciplina de lanzamiento de martillo y colaborador en el Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo. Y pues bien, como es una costumbre en nuestras emisiones, a manera de introducción, les comento que la elegibilidad deportiva en el alto rendimiento enfrenta una profunda tensión entre la garantía de los derechos humanos, como puede ser la inclusión, la no discriminación, la identidad y la búsqueda de la equidad competitiva, como el juego limpio, igualdad de oportunidades biológicas, etcétera. Esta controversia se centra principalmente en la participación de atletas transgénero, intersexuales y con variaciones de sexo, donde las normas biológicas tradicionales chocan con los derechos humanos e individuales. Entre los temas fundamentales, pues tenemos, por ejemplo, la inclusión contra justicia competitiva. Las federaciones deportivas buscan un equilibrio a menudo restringiendo la participación para preservar categorías femeninas competitivas si se considera que existen ventajas físicas desproporcionadas como fuerza, resistencia, derivadas de la biología. En el caso de los derechos humanos y la dignidad, organizaciones como ILGA destacan que la exclusión de atletas trans e intersexuales viola derechos fundamentales a la identidad de género, la dignidad y la no discriminación. Finalmente, por decir otro ejemplo más, el impacto de la testosterona. Las regulaciones actuales suelen basarse en niveles de testosterona, un tema controvertido que puede restringir a mujeres cisgénero con variaciones naturales, lo que genera dilemas éticos sobre la feminidad natural en el deporte. Bien, le cedo el uso de la voz a nuestro invitado para que sea él quien nos comente más sobre este interesante tema. Adelante, Rafael. Ok, ya vemos la presentación, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok, perfecto. Sí, como bien lo menciona el maestro Jaime, el tema de hoy va a ser la elegibilidad deportiva, tensiones entre los derechos humanos y la equidad. Para comenzar, hay que entender que los derechos humanos son algo inherente a todas las personas. Esto no va a importar su género, su sexo, su nacionalidad, origen étnico, si tiene alguna discapacidad o cualquier otra discriminación. Por ende, no puede permear una discriminación en ese sentido. Por su parte, en el derecho internacional, los estados que firman un tratado, un convenio, están obligados a llevarlo a cabo. En este caso, como nosotros la Declaración de Derechos Humanos, tenemos ahí unas obligaciones y en nuestra Constitución, prácticamente en el artículo 1, en el artículo 4 lo venimos manejando. Eh, Voy a empezar con 3 pilares de protección, como es el derecho a la vida, en donde lo podríamos identificar como que toda persona va a tener un derecho a que su vida sea respetada, y lo podemos conceptualizar en 2 sentidos. Uno, como una obligación del Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, y la segunda sería como una limitación al actuar de otros particulares frente a esta persona. Eh, Eso lo podríamos resumir en no te debo de matar. O sea, en unos grandes rasgos para no hacer más meollo. En este sentido, las autoridades competentes, como podría ser el presidente, la el Congreso en su Cámara de Diputados o sus senadores, el mismo los jueces, el Poder Judicial, y se podría hablar también del Ejército y del Cuerpo Policial. Estos deben de garantizar la vida de cualquier persona y en especial ahorita por el tema que estamos tratando de las personas trans. Esto también
lo van a hacer con personas indígenas, con las mujeres, con defensores ambientales, con cualquier otra minoría que pueda ver su derecho a la vida afectado. Y una forma de implementar o de salvaguardar este derecho es con la creación de leyes, reformar mismas leyes, crear planes o cualquier otra acción que podríamos servir para esto. O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, me parece que ya existe la Policía Especializada de Género. Entonces, ese es un tipo de acciones que sirven para controlar o salvaguardar este derecho. Eh, ahora vamos. Lo que sería el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Esto se enuncia en nuestra Constitución política como todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Para el tema que vamos a tratar, este es uno de los derechos o principios más fundamentales, porque desde aquí la Constitución Política de México establece eso, que nadie puede ser discriminado ni segregado de ninguna manera por ninguna razón. Y también tenemos el derecho a la ciudadanía, que esto no es tanto enfocado en el deporte, pero es un derecho muy importante para las personas trans, ya que dice todo hombre o mujer que tenga la nacionalidad mexicana y cumpla con los requisitos que la Constitución establece tendrán los derechos de los ciudadanos mexicanos. Los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas van a tener derecho a ser votados, a votar, si quieren ocupar un cargo de elección popular. Esto puede ser importante porque si nosotros no reconocemos a las personas trans por su género que ellos se identifican, podríamos estar vulnerando también este derecho de ser ciudadanos en ese sentido, porque no podrían estar hablando de que yo me cambio el sexo y cambio y ahora ya no soy Rafael, soy Gabriela, y yo quiero que en las candidaturas aparezca como Gabriela, no se podría permitir. Entonces, esto es por eso que les digo que es un derecho no tan enfocado en lo del deporte, pero sí muy relevante para las personas trans. Em, Aquí todavía, como les menciono, queda un poquito que reformar en este articulado, en esta definición de derecho, porque aparte de las personas trans, se tiene que incluir también a las personas no binarias o con género fluido. Este, y también en México, si no mal recuerdo, a partir del 2016 ya se les ha permitido hacer los trámites administrativos para la resignación del sexo y esto les va a permitir a que todos los personas trans tengan una identificación oficial como ciudadano mexicano en su sexo definido. En, en muchas regiones todavía de México me parece que la identidad autopercibida de las personas trans no se les reconoce y no se empata el género y el nombre jurídico. Entonces, ahí encontramos una discrepancia en este sentido, por lo cual deberíamos de seguir luchando en busca de que se regule esto. Bueno, aquí está. Ahora, en instrumentos internacionales, tenemos los principios de Yogyakarta. Estos principios son una serie que se crearon en el derecho internacional para proteger los derechos humanos de las personas que pertenecen a la libertad sexual y de género, esto incluyendo a las personas trans, claramente. Son 29 principios que van a dar guía a los estados para que garanticen la no violencia y la no discriminación a las personas de disidencia sexogenérica. Esto sin importar el uso o costumbres de cada estado o país. La otra es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Hasta el momento,
Los únicos 2 países que tengo conocimiento que han ratificado este tratado, esta convención, son México y Uruguay. Entonces, esto es sumamente importante para la población trans de nuestro país, ya que esto ayuda a sancionar las discriminaciones a los grupos indígenas, mujeres y personas que viven con alguna discapacidad. Entonces, de aquí podríamos obtener lo siguiente. La discriminación puede estar basada en motivo de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. En el momento en que México ratificó este tratado, aceptó tener la obligación que la convención establece para implementar todo lo que fuera necesario para poner en marcha la maquinaria del Estado para erradicar todo este tipo de discriminación contra su población. Y esto va a incluir hacer leyes para que puedan sancionar delitos de discriminación e implementar las reformas necesarias. Esto también lo vamos a ver en el caso de México. Tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es el marco general de protección contra la discriminación. Y también vamos a tener lo que se le conoce como la Ley de Identidad de Género y la Ley Agnes. Esto no es una ley como tal, no son una ley la identidad de género y la Ley Agnes, sino es un paquete de reforma que, que han adoptado y se han estado reformando en diversos ordenamientos de cada estado. Entonces, ya se han reformado códigos penales, civiles, familiares y procedimientos civiles locales para esta implementación. Estas modificaciones van a dar reconocimiento y protección a las personas trans cuando quieran realizar su cambio de identidad sexogenérica de manera oficial. Si no mal recuerdo, hasta el momento llevamos 20 estados del país, los que ya han adaptado estas reformas con sus respectivas discrecionalidades, porque cada estado tiene todavía, puede ponerles algunos a aquellos que ellos consideren más importante. Tenemos también las leyes en contra de las ECOSIG. ¿Qué son los ECOSIG? Son esfuerzos para corregir las orientaciones sexuales e identidades de género. Esto era muy importante porque, si no mal recordamos, hasta los años 90, todavía eran permitidas las terapias de conversión en las personas de diferente orientación sexual. Entonces, con estas leyes que van en contra, hemos dado un paso. Y justamente en 2024, el 8 de junio del 24, dimos un paso muy grande al hacer una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, en las que se busca que se prohíba toda terapia de conversión a nivel nacional. Antes de eso, si no mal recuerdo, eran 22 estados hasta el 2020 los que ya habían hecho reformas para prohibir estas, pero con esta reforma del 24 se prohibió a nivel nacional. Y también tenemos la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTI de la Ciudad de México, que es otra también de las leyes más, más importantes a nivel local. Esto sí es más a nivel local. Ahora, a nivel internacional, encontré un informe elaborado por la Women's Sport Police Working Group, y su objetivo era evaluar cómo las federaciones deportivas internacionales iban a regular la participación de personas transgénero en el deporte femenino y si esas normas protegen efectivamente a las mujeres y niñas en contexto, hay que enfatizar mucho esto, competitivo, no en el deporte recreativo, en el deporte social, no, en el deporte competitivo, hay que tener muy claro qué es esto. Una cosa es competitivo y otra recreativo. Entonces, ahorita este informe se basa en entornos competitivos. Ok, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. La primera parte fue un marco conceptual de los derechos que van a proveer a las personas trans, y ahorita ya voy a entrar un poquito, si ya más en el tema, sobre la elegibilidad que pueden sufrir, que estamos regulando a través de las federaciones en el deporte competitivo. El enfoque del informe es muy claro en que no se trata solo de una inclusión, sino de equidad deportiva, seguridad y preservación de la categoría femenina como un espacio
que ha sido históricamente protegido. En este caso, este informe clasificó a las federaciones de diferentes formas y hay 5 categorías en las que las está enfrascando. Lo que sería la de oro, federaciones que excluyen completamente a varones trans de las categorías femeninas, sin excepciones. Las plata, que son federaciones que restringen la participación trans hasta la pubertad masculina, pero también en algunos supuestos limitados. Sustancialmente defectuosas, normas que imponen ciertos requisitos, pero siguen permitiendo competir a varones trans bajo condiciones hormonales. Las injustas, que serían políticas basadas en autoidentificación o umbrales hormonales bajos, consideradas insuficientes para garantizar equidad. Y las confusas, que son las federaciones que no van a tener reglas claras o públicas sobre el tema. Ahora, Perdón, Rafa, sí, esta clasificación, ¿quién la propone? esta la propuso el informe que elaboraron en Women's Sports Ok, Police Working Group. correcto, gracias. Sí, ahora, ellos dan algunos ejemplos. En la categoría oro, que son las que ellos consideran que protegen más el deporte femenino, estas organizaciones consideran que la categoría femenina debe estar reservada exclusivamente a mujeres entendidas como personas de sexo femenino desde el nacimiento. Algunos ejemplos que nos da el informe es la World Rugby, la International Rugby League, que define la elegibilidad femenina estrictamente por sexo biológico, priorizando la seguridad y la equidad de este. También la FIDE, que es la de ajedrez, que limita los torneos femeninos a mujeres y crea categorías abiertas separadas. Digamos, no los segrega, pero sí está dividiendo muy bien. También la Federación de Powerlifting de Estados Unidos y la CIPS, que es de pesca deportiva, que mantiene una definición clara y restrictiva de la categoría femenina. La lógica común de estas federaciones es que las ventajas físicas derivadas de la pubertad masculina no se neutralizan con tratamientos hormonales, por lo que optan por reglas claras y excluyentes. Ahora, las federaciones con protección parcial o la categoría plata, aquí vamos a encontrar federaciones que van a reconocer el problema de la ventaja competitiva, pero introducen algunas excepciones para poder competir. En estos casos tenemos la World Athletics, que es la de atletismo, que excluye a personas que hayan pasado por la pubertad masculina, pero permiten la participación en casos prepuberales. Es decir, o sea, si tu transición de hombre a mujer fue antes de la pubertad, hay una aceptación de que participes. Me parece que en la actualidad World Athletics ya cambió esta regla y se cerró totalmente, pero hasta el momento en el que fue publicado este informe, sí era permitida esta acepción. Entonces, es algo que voy a checar, porque me parece que ya ahorita en la actualidad ya World Athletics se cerró totalmente, pero ahí estaba el dato. También por su parte, la World Aquatics, la UCI, que es de ciclismo, y la de cricket, admiten solo a quienes hayan transicionado antes de la pubertad. Estas federaciones intentan equilibrar la inclusión y equidad, pero siguiendo dejando algunas zonas grises, especialmente en casos de juventud. Entonces, ahí están bajo el informe como las plata. Ahora vamos con federaciones con normas problemáticas o insuficientes. En estas categorías vamos a ver la mayoría de las federaciones deportivas internacionales. ¿Por qué? Porque no se han pronunciado o no han dicho nada. Ahora, las normas sustancialmente defectuosas permiten competir en la categoría femenina si se cumplen requisitos hormonales sin atender plenamente las ventajas estructurales. En el informe mencionaban que estaban la Federación de Ciclismo de Estados Unidos y la Professional Disc Golf Association. Eran de los que si cumplían algunos requisitos hormonales se les iba a permitir competir. Las normas injustas o basadas en autoidentificación
Aquí vamos a incluir federaciones que permiten competir en funciones de la identidad de género con controles mínimos o inexistentes. El informe nos manejaba la Federación de Triatlón, el World Triathlon, USA Rowing, el World Rowing, USA Fencing, USA Gymnastics, el golf femenino, USA Boxing, International Skating Union, Premier Hockey Federation. En este grupo también ellos identificaron al Comité Internacional, al Comité Olímpico Internacional y al NCAA, ya que ambos evitan fijar reglas propias y delegan esta decisión a las federaciones o en criterios hormonales. Por eso el informe los encajonó aquí en las normas injustas o basadas en autoidentificación. Ahora, el informe sostiene tres ideas fundamentales: que la testosterona no explica por sí sola la ventaja competitiva, ya que ésta se construye durante la pubertad masculina y eso va a ayudar a la estructura ósea, a la fuerza y a la capacidad pulmonar. Van a exigir tratamientos médicos para competir, pero esto no va a garantizar equidad y puede generar presión indebida sobre los atletas. La categoría femenina pierde sentido si no se define de manera clara y coherente. Desde esta perspectiva, el informe nos va a decir que va a defender que la protección del deporte femenino no es una discriminación, sino una medida estructural de justicia deportiva. En el panorama internacional hay una fragmentación normativa muy grande, ya que algunas federaciones están optando por reglas claras, mientras que la mayoría adopta políticas ambiguas o incluso sin garantías suficientes. Esto ha convertido el deporte femenino en uno de los principales escenarios de tensión entre derechos, la igualdad sustantiva y políticas de identidad, digámoslo así. Van a tener consecuencias jurídicas, deportivas y sociales que se pueden agravar si no se tratan de la manera adecuada. Ahora, en México, hasta es relativamente reciente, existe el amparo 906-2023, que es un juicio de amparo indirecto promovido por una mujer transgénero contra actos y normas de la Federación Mexicana de Voleibol y las autoridades que estén relacionadas con estas normas. Este expediente fue tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California Sur. La chica trans impugnó principalmente la circular FMVB EN 016-2023, que era emitida por el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Voleibol. Esto por considerar que limitaba arbitrariamente su inscripción en torneos femeninos, con base en una definición de mujer restringida al sexo biológico al nacer. A las autoridades que se les designó responsables fueron la Federación Mexicana de Voleibol, el director general del Instituto Sudacaliforniano del Deporte y la Asociación Sudacaliforniana de Voleibol. Los actos reclamados van a incluir la emisión y la aplicación de la circular normativa de la Federación Mexicana de Voleibol, en la que establecía los requisitos de elegibilidad, que según la cosa excluía arbitrariamente a personas transgénero de participar en la categoría femenil, y la parte demandante centró su argumento en violaciones a derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución, como los que les comenté al inicio, que era el derecho a la igualdad y no discriminación, que lo tenemos previsto en el artículo 1, y derecho a la práctica deportiva en el artículo 4, con un enfoque en la discriminación, porque considera que estaba violentando su integridad, su inclusión social y el ejercicio de este derecho sin una real justificación para negarle esa aplicación de su derecho. El, el, am- el amparo parte de que estas garantías constitucionales no pueden restringirse respecto de cualquier persona, incluyendo a quienes pertenecen a grupos vulnerables como las mujeres transgénero. En principio, la demanda fue desechada por causas de improcedencia técnica por el juzgado de primera instancia.
Sin embargo, la parte quejosa interpuso su recurso de queja y el tribunal colegiado lo declaró fundado, lo que habilitó que se admitiera la demanda de amparo para su estudio de fondo. Aquí un paréntesis. El documento que yo consulté es la versión pública de la sentencia y no me detalla íntegramente los razonamientos jurídicos que tomó el juzgado para poder determinar qué fue lo que decidieron y cómo lo decidieron. Entonces, ahí más o menos los elementos que yo logré ver me permitieron de ver que el juzgador consideró que la exclusión de una mujer transgénero de torneos femeninos por una norma privada de una federación representa una limitación injustificada a su derecho al deporte y la igualdad. Se reconoció que la norma de la federación, al restringir la participación con base en una categoría de sexo binaria estricta, puede generar efectos discriminatorios que vulneren derechos humanos. También se subraya que la protección constitucional abarca a todas las personas sin importar su identidad de género y que la normatividad deportiva no puede contravenir este principio. En la sentencia va a determinar, más bien determinó que la circular de la Federación Mexicana de Voleibol limitaba arbitrariamente el acceso al derecho humano a la práctica deportiva y por ello se otorgó el amparo para proteger los derechos de la quejosa. Hay que hacer un paréntesis. El que hayan concedido este amparo es exclusivo para la persona que se amparó. Esto no es una que se vaya a hacer una ley ni que se vaya a hacer una jurisprudencia por este amparo. Fue particular. Los amparos tienen solo ese alcance, que es particular, no es general. Para que no se vaya a malentender que ya con este amparo ya se está diciendo que todas las personas trans a partir de esta sentencia tienen, no. Cada persona tendría que ampararse hasta que se logre o una jurisprudencia o una reforma a la Ley General de Cultura Física, dependiendo de lo que consideren convenientes el órgano legislativo para poder regular esta situación. Oye, Rafa, y también la cuestión del alcance de la resolución. ¿El alcance es a qué nivel espacial? Como le mencionaba, la sentencia que yo encontré, que es la versión pública, no da un detalles tan claro, pero a lo que entendí se referían a nivel federación, o sea, sí sería a nivel nacional. Nada más, no podría ser internacional, No, además de que no tiene competencia nuestros justamente. tribunales, ¿no? Justamente, o sea, por más que a nuestro tribunal se pudo aventurar a decir que era a nivel internacional, o sea, que la Federación Internacional de Voleibol tenía que acatar, pero la Federación Internacional no tiene ninguna obligación con el Estado mexicano de acatar una decisión de un juez de aquí. Entonces, muy bien lo pudo haber aventurado el juez a decir, es a nivel internacional y vamos con todo, pero la Federación Internacional con la mano en la cintura nos podía decir, pues muy buena tu resolución, pero no tienes competencia hacia mí. No, tu Tienen sus jurisdicción no llega a competencias mí. internacionales, no, Sí, no sí, sí. tendría ese alcance. Justamente ahí se hubiera frenado mucho la aventura de este juez, pero no, a lo que yo entendí en esta versión pública, solo era a nivel nacional. Ok, Este fallo va a representar un precedente judicial importante en México en materia de deporte de identidad de género, pues va a poner en relación directa los derechos humanos constitucionales, la discriminación de personas transgénero y la regulación de asociaciones deportivas en cuando sus normas van a entrañar o restricciones de acceso al deporte para cualquier persona. Ahorita lo estamos viendo desde personas transgénero, pero también aquí van a empezar a salir otras situaciones en las que se van a empezar a acercar porque sienten que están restringiendo su derecho al deporte. En el panorama global es muy similar a lo que anteriormente les dije con el informe. Este tipo de resoluciones judiciales muestran que no solo las federaciones van a decidir la elegibilidad deportiva, sino que también los tribunales pueden imponer límites a normas que resulten discriminatorias o contrarias a derechos fundamentales. Hacia un modo de resumen, esta sentencia de amparo reconoce que las personas transgénero tienen el derecho humano a la práctica del deporte sin discriminación y determinar que cualquier norma deportiva, incluso asociaciones privadas
deben respetar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, y que va a constituir un contrapeso judicial a políticas deportivas que excluyen automáticamente a mujeres transgénero, aportando una dimensión constitucional a la discusión sobre equidad de deporte. Aquí también podemos notar que la mayoría de situaciones con las personas trans se va a la mujer trans. Al hombre trans, yo en lo personal para hacer esta presentación no encontré alguna situación relevante en el que se haya dado un caso de que se empezaran a quejar de que entró un hombre trans a la categoría masculina. Entonces también ahí podríamos hablar de otro tipo de discriminación en ese sentido. Este enfoque va a completar el análisis internacional que les mencioné anteriormente con el informe, mientras que muchas federaciones van a optar por políticas específicas de elegibilidad. El sistema jurídico mexicano fue firme en reafirmar que tales políticas no pueden vulnerar los derechos humanos que tenemos reconocidos en la Constitución. Ahora, a mí me gustaría hacer una opinión más al margen de lo que sería jurídico, sino que la práctica deportiva hay que entenderla en dos sentidos para aquí, como lo dije en el momento inicial. Hay deporte recreativo y deporte competitivo. Por una parte, la práctica deportiva recreativa va a constituir uno de los espacios sociales más adecuados para materializar una inclusión amplia, real y no excluyente, precisamente porque su finalidad principal no es la competencia ni la obtención de ventajas comparativas, sino el bienestar físico, la salud mental, la socialización y el disfrute de la actividad física. En este ámbito, la inclusión no solo es compatible con la diversidad, sino que va a formar partes de su razón de ser. El deporte recreativo carece de una estructura rígida de clasificación, de rankings, de premios o selecciones de élite. Esto va a permitir que las personas con distintas capacidades físicas, identidades, edades o trayectorias vitales compartan el espacio deportivo sin que la diferencia se convierta en una desventaja estructural para otros. Desde esta perspectiva, el acceso a la actividad física recreativa puede entenderse como una extensión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la participación social. En este contexto no van a existir una tensión real entre la inclusión y equidad, porque el objetivo no es determinar quién gana, sino quién participa. Y en esta práctica, cualquiera podría participar. Además, en la práctica recreativa permite generar entornos pedagógicos y comunitarios donde el deporte va a cumplir una función integradora y no selectiva. Aquí la inclusión no requiere forzar categorías ni definir reglas pensadas para la competencia, porque la misma lógica del deporte recreativo es flexible, se adapta y no excluye. En este caso podríamos poner, por ejemplo, nuestros torneos que está realizando la Dirección General del Deporte de torneos mixtos, se me ha ido la palabra, torneos mixtos, en donde se adaptan las reglas. Sí hay una competencia, pero se adaptaron las reglas para que se puedan hacer mixtos y de acuerdo a las circunstancias que se le están exigiendo. Ya no sería el deporte competitivo tradicional, sería un deporte recreativo y se adaptó, en donde no, lo más importante no fue quién gana, sino que se pueda convivir y se pueda practicar esto entre todos. En El problema va a surgir cuando se pretende trasladar sin matices esa lógica inclusiva al deporte competitivo, al deporte que se ve en los Juegos Olímpicos, que se ve en los mundiales, porque su fundamento es radicalmente distinto al recreativo. El deporte competitivo no está diseñado para incluir a todas las personas en igualdad simbólica, sino para comparar su rendimiento, establecer jerarquía. Vas a seleccionar un ganador, vas a ver que existe un perdedor y en muchos casos se van a asignar recursos. Eso va a haber materiales, becas, reconocimiento profesional o trayectorias de élite. Y implica cosas económicas. ¿Por qué? Porque hay una forma de categorizarlo, lo tienes que permear. Para que ese sistema funcione, requiere de reglas estrictas
de clasificación. Entre ellas se puede encontrar el sexo, y cuya finalidad ha sido garantizar condiciones mínimas de equidad. Cuando el deporte competitivo se convierte en el principal espacio de inclusión, se produce una confusión conceptual grave, porque se le exige al sistema competitivo cumplir con una función social para la cual este no fue diseñado. El resultado no es una inclusión armónica, sino una tensión permanente entre derechos, expectativas y percepciones de justicia deportiva. En particular, la inclusión irrestricta en categorías competitivas puede generar percepción de injusticia entre competidores, deslegitimación de los resultados deportivos, pérdida de confianza en las categorías femeninas por estos casos que le estoy marcando y, paradójicamente, nuevas formas de exclusión, ahora hacia mujeres que van erosionando los espacios protegidos que permitieron históricamente su acceso y el deporte competitivo, que es algo que han estado llamando muchas atletas mujeres cis, que se les están robando esos espacios que ellas lucharon históricamente por conseguir. Entonces, ahí entra otra vez el conflicto. El deporte competitivo no va a resolver conflictos estructurales de igualdad social, porque su lógica no es ahí, no es redistributiva ni integradora. Su lógica es competir, mostrar quién es el mejor en algo. Y para eso claramente vamos a ser desiguales, no vamos a tener las mismas capacidades, porque si todos tuviéramos las mismas capacidades en el deporte competitivo, no tendría sentido la competencia. Ahí va a haber una comparación, una selectividad. Va a pretender que lo haga implicar en mejores aspectos. Desde esta perspectiva, la protección de la categoría femenina en el deporte competitivo no sería un acto de discriminación, sino una medida estructural para preservar la equidad del sistema. La inclusión, en cambio, encuentra su espacio natural y más legítimo en el deporte recreativo y comunitario, donde no compiten con la finalidad de la actividad de quién es el mejor, sino de una recreación, de una diversión. Y esto no implica que no puedan hacer un torneo comunitario, lo van a poder hacer, pero claramente va a haber un acuerdo entre todas las partes de ese torneo para esa competencia hasta cierto punto lúdica, a diferencia de lo que sería una competencia internacional en donde se está buscando ser el mejor del mundo. Ya a manera de síntesis, no todo deporte va a cumplir la función social. La inclusión es plenamente compatible y deseable en el deporte recreativo, donde nadie pierde para que otro gane. En cambio, en el deporte competitivo siempre se va a exigir reglas claras, categorías definidas y criterios de equidad que no puedan dilucidarse sin afectar su propia legitimidad. Separar ambos planos no implica negar derechos, sino reconocer que son distintos espacios deportivos y que van a cumplir funciones distintas, y que una inclusión mal situada puede determinar en erosiones tanto en la justicia deportiva como en la cohesión social que pretenden promover. Ahí se trabó la presentación, Rafa, o No, 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 me parece, ¿sí me escucho bien? sí, 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 sí. sí, ya, con ese comentario cerraría. Ok, Rafa. Nos da tiempo para algunas preguntas e ir comentando sobre lo que has presentado, que está muy interesante. De hecho, aquí nos mandaron mensajes Miguel Ángel Estrada Torres, también Diego Jiménez, Nancy Ampudia, César Zavala Alcaraz y a ver, serían algunos de los comentarios que nos mandan saludos y que se les hace muy interesante todo lo que se ha expuesto en esta ocasión. Bueno, al respecto, Rafa, estabas tú
tú comentando en un principio sobre los instrumentos internacionales, pero también sobre los avances legislativos en México, sobre la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ley de identidad de género y ley Agnes, ley contra ECOSIG, ley LGBTTI de la Ciudad de México. De estas leyes, ¿alguna hace referencia específica al deporte o son genéricas? Son genéricas, son principalmente para el desarrollo de la vida y de la personalidad de la comunidad o de las personas trans, no se centran en el deporte. No ha habido una intención del legislador ni de los grupos de la comunidad en legislar en ese sentido del deporte. Sí son muy genéricas, son muy a la vanguardia en protección de sus derechos, pero sí no se han centrado nada en el deporte. Sigue, digamos, un terreno muy fértil en esa zona. Ok. Esto no significa que puedan ser aplicadas en el área deportiva. No, en ese sentido no tendría tanto razón porque no van muy encaminadas a esas zonas este tipo de leyes. La de la discriminación podría haber algunos matices, como lo hizo ver en el amparo, que pudo haber tomado ahí. Le digo, no tiene como tal la fundamentación jurídica de la versión pública que yo encontré para poder determinar si sí tomó algo de ahí o no tomó. Podría haber de ahí, pero por decir las leyes contra los ecocidios cero que ver contra el deporte, las leyes para el reconocimiento y atención de las personas LGBTI, Sí, tampoco, porque es para un reconocimiento de su identidad o de su género. Entonces, no irían en ese sentido. La de la discriminación sí podría ir en ese sentido, pero tendría que ser muy bien manejada y no sobreinterpretar lo que dice la norma, sino claro, de verdad fundamentarlo de una manera coherente. Sí. seguro. Y en la clasificación que comentabas, este, respecto de precisamente de esta situación, y clavabas oro, plata, sustancialmente defectuosa, injusta y confusa. Esta clasificación, naturalmente, en el ámbito internacional deportivo, en las federaciones, no es una clasificación que manejen ellos, ¿verdad? No, 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 no. Esa fue la clasificación que hizo la asociación, la Women's Sports Police Working Group. Ellos lo Ajá. hicieron particular para hacer su estudio. No es una clasificación reconocida internacionalmente, fue una clasificación creada únicamente para el artículo que ellos elaboraron. Y dentro de esa clasificación, la mayoría de las federaciones, creo que habías precisado en dónde se encuentran. La mayoría de las federaciones están con problemáticas o insuficientes. Ahora, esto no es gratuito, porque estas federaciones se deben al deporte, y como tú lo decías, al deporte competitivo. Las Justamente. federaciones deportivas internacionales y nacionales, por su naturaleza y las funciones que tienen, más allá de las que pudieran ser de interés social o Totalmente. públicas, pero la naturaleza del deporte no les permite, como tú habías comentado, el poder categorizar su deporte, el deporte que les corresponda, como lo están proponiendo estas asociaciones, ¿no? Justamente, sí, porque en algunos casos hay tendencias a que sí se empiece a ver, pero es porque ya sucede algún caso. En el caso de la World Athletics, que es la de atletismo, lo empezaron a regular por el caso de la corredora de 800, si no mal recuerdo, se apellida Semenya, es de un país, si no mal recuerdo, africano, que tenía niveles de testosterona muy altos, pero esa es una malformación genética con la que ella nació. Ella es mujer, pero estos niveles dejaban en duda si era mujer o si era un hombre que transicionó. Entonces se le empezaron a hacer pruebas, se determinó estas condiciones genéticas y aún así
se le impuso que tenía que recibir un tratamiento para bajar esos niveles para poder competir. Hasta ese punto yo me había quedado, perdón. No sé si ya hayan tomado otra resolución desde la World Athletics o no. También tenemos el caso de la boxeadora argeliana, si no mal recuerdo, Ujú. que ella también, o sea, se empezó a cuestionar si era una mujer trans, que si no era mujer trans, igual se determinó que tenía una situación genética, para bien o para mal, la Sí. benefició, y por eso es que empiezan a tomar estas determinaciones en estos casos de estatus de federación. Pero si no te quedas como lo hemos visto en las sustancialmente, no, en las problemáticas o insuficientes. ¿Por qué? Porque no te ha pasado, tu finalidad como federación es el deporte de competencia. Y mientras menos te metas a esos temas, más fácil vas a sacar tu competencia, porque si no empiezan a ver este tipo de situaciones en el que si mi nivel hormonal, en el que si yo transicioné en tal edad, que si yo ya lo puedo hacer, que si no lo puedo hacer. Y esto también podría acarrear problemas para las juventudes deportivas, porque si en un nivel de frustración el atleta cree que no va a lograrlo y ve como una salida a su transición, podría causar problemas. O también por niveles de patrocinios económicos, como les menciono, ya el deporte competitivo conlleva situaciones económicas también. A lo mejor una persona ve que si hace su transición va a tener un beneficio económico, sus mismos padres, porque se van a empezar a hacer las transiciones en juventudes, en niñez, podría acarrear otro tipo de problema que en lugar de salvar la situación, la empeoraría. Entonces, todo este tipo de situaciones, por eso también haya las federaciones deciden no regularlas para que no, quiero pensar de buena fe que es para que no pasen esas cosas y si no les han pasado, dejarlo en un status quo y no mover, o sea, lo que llamarían no golpear el avispero para no alborotar esas avispas. Sí, el mantener las cosas un tanto en un plano conservador y esperar a encontrar mayor información, porque lo cierto es que no tenemos eh, desarrollada tanta ¿cómo se llama? La parte dogmática de todo este contexto de la elegibilidad deportiva entre lo que sería los derechos humanos y la equidad, cómo está esto tan avanzado, pues no lo tenemos, está en ciernes toda esta investigación. Y pues bien, el tiempo ya se nos viene encima, Rafa, ya no nos da tiempo de preguntar otras cosas más, pero yo te agradezco mucho que hayas estado acá con nosotros para platicarnos sobre el tema. No, le agradezco a usted, maestro, por haberme invitado y con gusto otra vez. Muchas gracias, Rafa. Para quienes estuvieron con nosotros, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en las ciencias del deporte con otro tema de mucho interés. Que pasen excelente semana. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.